Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana. ¿Cómo está? Iniciando una nueva semana en el nombre del Señor. Así mismo es. Hoy celebramos la fiesta de San Ireneo, obispo. Gran teólogo, gran obispo, y sobre todo este misterio de la encarnación. Sus escritos hablan de esta realidad, habla de la gloria del hombre, del ser humano, y cómo en Jesucristo tiene su plenitud. Bien, y entonces arrancamos esta nueva semana, ¿verdad? Con esta gran fiesta de nuestra iglesia, y mañana también tendremos otra fiesta que después mañana hablaremos de ellos, ¿verdad? Dos personajes importantísimos en nuestro caminar de fe. Vamos a continuar compartiendo con ustedes, ¿verdad? Esta experiencia que estamos viviendo con el Catecismo de la Iglesia Católica desde esta tercera parte, lo que vivimos. La primera parte, lo que creemos; la segunda parte, lo que celebramos; la tercera parte, lo que vivimos; la cuarta parte, lo que oramos. Así que estamos en la tercera parte, lo que vivimos, y es la vida en Cristo. Esta vida en Cristo que está sectorizada en tres grandes partes, tres grandes momentos que hemos estado compartiendo con ustedes, y del cual pues ya vamos a hacer el resumen de este tercer capítulo, que lleva por título La salvación de Dios, la ley y la gracia. Pero antes pues vamos a orar, Padre, vamos a pedir al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ilumine, que nos ayude para continuar dando, ¿verdad?, testimonio de esta experiencia de Dios en nuestra vida y anunciar y extender este reino. Ven, Espíritu Santo. Purifica a la iglesia. Renuévala. Impúlsala. Transfórmala. Únela. Para poder responder a la misión. Amén. Santa María de Guadalupe. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San José. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Ireneo. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel. Ayúdanos a ser discípulos misioneros. Bien, y como decía hace un momento, estamos en el tercer capítulo, que ya el día de ayer culminábamos con el último número, que decía en el 1974: los consejos evangélicos manifiestan la plenitud viva de una caridad que nunca se ve contenta por no poder darse más. Atestiguan su fuerza y estimulan nuestra prontitud espiritual. La perfección de la ley nueva consiste esencialmente en los preceptos del amor de Dios y del prójimo. Los consejos indican vías más directas, medios más apropiados, y han de practicarse según la vocación de cada uno. Dios no quiere que cada uno observe todos los consejos, sino solamente los que son convenientes según la diversidad de las personas, los tiempos, las ocasiones y las fuerzas, como la caridad lo requiera. Porque es esta la que, como reina de todas las virtudes, de todos los mandamientos, de todos los consejos, y en suma de todas las leyes y de todas las acciones cristianas, da a todos y a todas rango, orden, tiempo y valor. Con este número se concluía, ¿verdad?, el diálogo que sosteníamos sobre la diferencia que hay entre los preceptos y los consejos. Y aquí veíamos que los consejos son mucho más, planifican, ¿verdad? Por eso habla de, manifiestan la plenitud viva de la caridad, que nunca se ve contenta con no poder darse más. Siempre la caridad pide más, entrega, generosidad. Y por eso estos consejos indican una vía más directa, un medio más apropiado para practicarla según la vocación de cada uno. Ahora vamos a hacer, aprovechando que en cada capítulo del catecismo se hace un resumen, un recuento de lo que durante la semana pasada estuvimos dialogando y compartiendo. Según la Sagrada Escritura, la ley es una instrucción paternal de Dios que prescribe al hombre los caminos que llevan a la bienaventuranza prometida y proscribe los caminos del mal. Así que cuando se habla en la Sagrada Escritura la palabra ley,
se está refiriendo a una instrucción que da Dios, pero lo da como un buen padre, que prescribe, ordena, indica al ser humano los caminos, esos caminos que llevan al deseo profundo que tiene Dios y que anhelamos nosotros, que es la bienaventuranza, es decir, la felicidad eterna. Y para lograrlo se proscriben los caminos del mal. Por tanto, cuando decimos la ley, bíblicamente estamos hablando de ese ordenamiento, de esa instrucción que Dios nos ha dado como buen padre. La ley es una ordenación de la razón para el bien común, promulgada por el que está a cargo de la comunidad. Una definición sencillita, ¿verdad? Ordenación, instrucción de la razón, de la inteligencia. ¿Para qué? Para la búsqueda del bien común. ¿Y quién la promulga? Pues el que está a cargo de la comunidad, aquel que la dirige, aquel que la orienta. Cristo es el fin de la ley. Solo Él enseña y otorga la justicia de Dios. Estamos hablando de gente que creemos en Jesucristo, por lo tanto, para nosotros Jesucristo es el fin de la ley, el objetivo. Y solo Él, como buen maestro, enseña y otorga esa justicia de Dios. En Él, con Él y por Él, como decimos en la plegaria eucarística, ¿verdad? Por Cristo, en Cristo. La ley natural es una participación en la sabiduría y la bondad de Dios por parte del hombre, formado a imagen de su Creador. Expresa la dignidad de la persona humana y constituye la base de sus derechos y sus deberes fundamentales. Entonces esa ley es natural y la define. ¿Qué quiere decir la ley natural cuando hablamos? Porque la ley natural es la participación en la sabiduría y en la bondad de Dios por parte del hombre. Participamos de eso que es esencial en Dios, su sabiduría y su bondad, su amor, formando un equipo, porque nosotros hemos sido formados a imagen del Creador. Y entonces, esta ley natural expresa la dignidad de la persona humana y constituye base, fundamento de sus derechos y de sus deberes fundamentales. ¿Cuáles son mis derechos? ¿Cuáles son mis deberes? Están fundados en esa ley natural, que como decimos es participación en la sabiduría y la bondad de Dios. La ley natural es inmutable. No cambia. Permanente a través de la historia. Las normas que la expresan son siempre sustancialmente válidas. Es la base necesaria para la edificación de las normas morales y la ley civil. Inmutable, permanente, y esto es a través de la historia. Por lo tanto, lleva una línea. No es que hoy diga una cosa y mañana diga otra, no es así. Esas normas son expresadas siempre sustancialmente y válidas. Puede cambiar la expresión, pero lo que quieren decir no, porque eso es lo que da continuidad. Es la base necesaria para la edificación, esa ley natural, de las demás normas morales o civiles. La ley antigua es la primera etapa de la ley revelada. Sus prescripciones morales se resumen en los 10 mandamientos. O sea, cuando llamamos la ley antigua, ¿cuál es la ley antigua? Los 10 mandamientos, que además están inscritas en el corazón, fundamentan, dan consistencia a esa ley natural que llevamos todos en el adentro, esa lucecita que nos ilumina, los 10 mandamientos. La ley de Moisés contiene muchas verdades naturales accesibles a la razón. Dios las ha revelado porque los hombres no las leían en su corazón. Así que Dios las manifiesta, Dios las expresa. ¿Por qué? Porque el ser humano, por el pecado herido, no las lee, no las interpreta. Entonces se necesita conocerlas. Por eso se las da, se las revela, se les comunica a Moisés. La ley antigua es una preparación al Evangelio. El Evangelio será la ley nueva, que veremos en qué consiste. La ley nueva es la gracia del Espíritu Santo, recibida mediante la fe en Cristo, que opera por la caridad. Así que esto que llamamos ley nueva es que la gracia, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo recibo yo la gracia del Espíritu Santo? Cuando acepto a Jesucristo,
mi fe en Jesucristo, lo reconozco como Señor, y entonces empiezo a vivir según el Espíritu de Jesucristo. Y opera, trabaja, como soy yo que tengo el Espíritu Santo en mi corazón, por la caridad, por las obras de amor. Se expresa especialmente en el sermón del Señor en la montaña y utiliza los sacramentos para comunicarnos la gracia. Sermón entonces la gran clase, y ya decíamos que capítulos 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo. Esa es la gran enseñanza. Y los sacramentos es la celebración por la cual se nos comunica esa gracia, por lo cual se nos otorga, se nos da, se nos ofrece. La ley evangélica cumple, supera y lleva a su perfección la ley antigua. Sus promesas, mediante las bienaventuranzas del reino de los cielos, sus mandamientos, reformando el corazón, que es la raíz de los actos. ¿Qué es lo que transforma en la bienaventuranza, el espíritu de la bienaventuranza? El corazón, la interioridad, de tal manera que las promesas que se descubren, que se asimilan, que se acogen, que se aceptan, que se integran, que se ponen en práctica, porque hemos escuchado el Evangelio, nos conduce al reino de los cielos. Y así los mandamientos se reforman. ¿Por qué? Porque se entiende el espíritu del mandamiento. Hay una ley antigua, ¿verdad?, que queda, que va sentando las bases, pero viene a la plenitud con Jesucristo. Es correcto, que nos da el espíritu para entonces nosotros poder vivir en el espíritu la plenitud de esa ley. ¿Cuál es la plenitud de esa ley antigua? Las bienaventuranzas. Y por eso las bienaventuranzas nos manifiestan en el diseño, lo que quiere decir ser santo, lo que quiere decir vivir en comunión celestial. Sí, como Dios quiere que vivamos. Celestial no es con alitas fuera del mundo, no. Los pobres, los humildes, los sencillos, etc. La ley nueva es ley del amor, ley de gracia y ley de libertad. Partiendo de los mandamientos, tengo el espíritu, por lo tanto el amor me mueve, por lo tanto hay gracia y por lo tanto tengo libertad. ¿Quién me da esto? El espíritu. ¿El espíritu dado por quién? Por Jesucristo. Por eso decía Jesús, cuando venga el Espíritu, le revelará y tendrán la verdad, y esa verdad los hará libres. Más allá de sus preceptos, la ley nueva contiene los consejos evangélicos. Así que más allá de preceptos, esa ley nueva que está fundada en el amor, contiene unos consejos. Y ahora dirá que los consejos evangélicos son: la santidad de la Iglesia también se fomenta de manera especial con los múltiples consejos que el Señor propone en el Evangelio a sus discípulos para que los practiquen. Que conocemos uno, ¿no? Pobreza, castidad y obediencia, pero todo esto está unido por el amor. Hay muchísimos más consejos. Por lo tanto, no es la ley a rajatabla, es lo que te aconseja esa ley que pongas en práctica. ¿Cómo lo voy a poder poner en práctica? ¿Cómo voy a poder vivir en la obediencia si tengo el Espíritu de Jesucristo? ¿Y cuál es el Espíritu de Jesucristo? El Espíritu de la docilidad, el Espíritu de cumplir su voluntad, la voluntad del Padre, que me lleva, que me conduce hacia la felicidad plena. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos salvemos. Por eso dice, el que cree en Él tendrá vida, porque tanto amó Dios al mundo, que todo el que cree en Él, en el Hijo, tendrá vida y la tendrá en abundancia. Esa vida abundante está expresada en las bienaventuranzas. Por eso nos decía, ¿verdad?, haciendo memoria de estos días, en el 1973, más allá de sus preceptos, la ley nueva contiene los consejos evangélicos. La distinción tradicional entre mandamientos de Dios y consejos evangélicos se establece por relación a la caridad, perfección de la vida cristiana. Ve la caridad del amor. Por caridad hago lo que hago, por eso me perfecciona. No porque la ley diga que no lo haga. Sí. La ley, no robes, lo pongo en positivo, respeta a lo ajeno. Ese respeto al ajeno me aconseja que yo sea capaz de dar más. Y entonces dice, al que te pide prestado, no le des solamente lo que sigue la ley. Si te pide un manto, dale 2. Si te pide caminar 1 milla, camina 2 millas. Es decir, el extra. Es siempre un poco más. El consejo va por ahí. La ley es exacta, pero el que acepta el consejo, y entonces esto me hace bienaventurado, esto me hace feliz, esto me hace dichoso, esto me hace entrar en la comunión con Dios, y a esta comunión con Dios profunda es la que llamamos el cielo. Y este cielo, que son palabras, ¿verdad?, es una vivencia. ¿Qué vivencia? La del Espíritu que me anima
como animó a Jesucristo a entregar su vida. Por eso es más, por eso este numeral como dice, más allá de sus preceptos, la ley nueva contiene los consejos evangélicos, ¿verdad? Y dice, los preceptos están destinados a apartar lo que es incompatible con la caridad. ¿Ves por qué? Porque va a lo estricto. Pero léalo otra vez. Los preceptos, los mandamientos, las leyes, los mandatos están destinados tienen una misión. A apartar lo que es incompatible con la caridad. Es decir, aparta, separa, no es compatible, por lo menos si haces esto, no te apartas de la caridad, pero el consejo va más allá. Si te pide una milla, camina 2. Si te pide el manto, déjale la túnica. Es decir, da más. Y no porque lo diga la ley. Mira, me prestas 100 pesos. No. Mira, me prestas 100 pesos. No, te voy a prestar 200. Porque yo sé que tú no necesitas 100, tú lo que necesitas es 200. Claro. Te doy más. La caridad es la generosidad del corazón que brota. Porque yo quiero que la ley demuestre que lo necesitas, pero te doy más. Y lo hago porque te amo. Y ese amor brota ¿de qué? De la caridad, del fuego ardiente. Dice, los consejos tienen por fin apartar lo que incluso sin serle contrario puede constituir un impedimento al desarrollo de la caridad. ¿Ves? Todo lo que me impida desarrollar en caridad, pues entonces está en ley, pero es que yo quiero ir más allá de la ley. El Evangelio dice, llamó a unos trabajadores y se pusieron de acuerdo para darle un denario, pero cuando llegó la hora de pagar, a todos les dio lo mismo. Y entonces los que trabajaron primero decían, pero es que no es justo. Si trabajó 1 hora y tú le estás dando lo mismo, nosotros que aguantamos el sol, la todo lluvia, el día, la humedad, el hambre, el calor, todo esto, y ellos lo que se esforzaron fue nada. Y entonces él dice, no nos pusimos de acuerdo en que era un denario. Por lo tanto, si yo a este que llegó último le quiero dar lo que dio primero, yo te di lo tuyo, la ley, pero es que yo soy generoso, a este le quiero dar el más, la caridad. Hay un ejemplo claro de lo que estos numerales entre ley y caridad, entre ley y consejo, nos quiere enseñar la iglesia. El cristiano está invitado a dar más. Esto lo podemos poner con otro ejemplo. Diezmos u ofrendas. La Iglesia Católica no trabaja con diezmos. La Iglesia Católica trabaja con ofrenda. La ofrenda siempre es más que el diezmo. El diezmo te dice la 10ª parte, da la 10ª parte de lo que tiene. La ofrenda dirá, da de corazón. Y dar de corazón siempre implica que vas a dar más allá. Por eso, no, el 10%, de $100, ¿cuánto es el 10%? 10. ¿De 200? 20. Eso es la ley, el por ciento. Pero si yo quiero ser generoso y yo quiero dar 25, o quiero dar 50, no, que la ley dice, no, pero esa es, como diríamos, la línea fronteriza, la distinción que hay de una persona que cumple la ley o vive animada por el espíritu de la ley. Padre, entonces, partiendo también del Evangelio, hay un texto donde dice, la misericordia se ríe del juicio. Aquí puede tener algo... Bueno, tendríamos que ver en el contexto. En el contexto porque si sacamos las frases simplemente al azar, pues puedo manipular la palabra, pues entonces la estoy utilizando como a mí me interesa, pues entonces yo saco esa frase, pero yo tengo que ver en qué está dicho esa frase. ¿En qué contexto? Y como me lo ha dicho así de momento, no recuerdo. Sí, okay. Pero lo pongo con cosas prácticas, ¿verdad? Siempre la caridad va más allá. Porque la caridad siempre es generosidad en aumento. Y esto solo se puede lograr si se tiene el espíritu. El espíritu de la ley es... mueve. El espíritu de la ley es el mínimo, ¿no? Por lo menos, si haces esto, no está faltando a la caridad. Pero el mandamiento nuevo dice, pero es que yo quiero... O sea, yo no me puedo quedar en eso. Yo no me puedo quedar... Eso como a veces uno dice a la gente... ¿Te acompañas hasta allí? ¿Me acompañas hasta allí? No es que yo te voy a acompañar hasta tu casa, pero es que yo no quiero que llegues a mi casa. No, pero es que me sale, me nace. Voy más allá. Porque valoriza el acompañamiento. Valoriza la ayuda que puedo dar. Esa es
Es agradable tu compañía, por eso quiero caminar mucho más, o un poco más, o llevarte hasta la puerta de tu casa y estar allí y compartir contigo. Y así podríamos hacer casuística, ¿verdad? Y esto es lo que hay que aprender a discernir, pero hay que hacerlo con libertad. Exacto. O sea, yo no te puedo obligar. Entonces, un religioso, que es un cristiano, que ya cumple los mandamientos, por eso cuando el joven rico se acerca a Jesús, que le dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice los 10 mandamientos. Y entonces, eso ya lo cumplió. Y entonces dice el texto de Marcos que Jesús lo miró con cariño, porque le faltaba el espíritu. ¿Cuál era el espíritu? Pues si tú cumples los 10 mandamientos, que es la ley, vete ahora, vende lo que tienes y dáselo a los pobres. ¡Oh! Y entonces dice que se fue triste. ¿Por qué? Porque entendió perfectamente lo que le estaba pidiendo. Entonces, no te estoy pidiendo que cumplas la ley. La ley ya la cumple. Sí, ¿no? Si tú quieres venir conmigo y quieres tener mi estilo de vida, tienes que hacer algo más. Tienes que vender. No le digo regala. Vende. Porque si yo te regalo a ti, estoy ganándote. Si se vende al negocio, valorízalo. Y eso que valorizas y regateas en la venta, eso dáselo a quién. A quien no te lo pueda devolver. Por eso es que los textos hay que verlos en su contexto para no buscar un pretexto. Porque entonces utilizo la palabra de Dios para mi beneficio. Y eso se llama manipulación. Por eso la iglesia, en esta nueva metodología que nos está ayudando a recuperar desde la lectura orante, no te dice busca un texto. O sea, vamos a empezar una reunión, pues vamos a buscar un texto, y entonces ya, pues yo voy a hablar de esto, déjame buscar este texto para yo decirle. Porque no. Le voy a tirar la pullita. Déjate llevar por la palabra del día. Y por eso, cuando tenemos reuniones, ¿verdad? Decimos a la gente, ¿qué dice el evangelio de hoy? Que no lo busqué yo, es el evangelio que ha sido proclamado en toda la iglesia. Y entonces el Señor se las ingeniará para iluminar desde el texto, leyendo el texto, analizando el texto, la actitud nueva que debe brotar de ese texto. Y esa actitud nueva es el espíritu, ese espíritu que yo debo poner en práctica. Entonces es muy interesante, porque un mismo texto leído en este contexto, lo vuelvo a leer mañana en otro, y me dice cosas totalmente distintas, nuevas, diferentes. Esa es la riqueza de la palabra, porque es fuente, porque es manantial. Así mismo es, y vemos cómo esa riqueza nos ayuda a cada uno de nosotros a comprender esta experiencia de que la caridad está por encima de la ley, y cuando se da desde el corazón, desde lo más profundo y en libertad. Por eso cuando uno lee el Sermón de la Montaña, no se puede quedar simplemente con el enunciado, con las bienaventuranzas, hay que leerlo completo. Y yo les invito, ¿verdad?, que usted se siente un día y lo lea con calma, completito, leas esos 3 capítulos. Y después que lo haya leído, reléalo. Y entonces empiece como la gallina a escarbar. Y se va a dar cuenta que ahí está, como dice Jesús más adelante, la ley y los profetas, en el nuevo espíritu que Él trae. Por eso es que las palabras de Jesús, como termina ese capítulo 7, asombraban, porque no enseñaba con autoridad, sino desde el corazón. Como los antiguos, que buscaban era manipular a la gente, dominar a la gente. No, Jesús lo que anda buscando es que entiendas que la libertad es el gran don que el Padre quiere que vivamos todos. Y en esa libertad de los hijos y de las hijas de Dios, que dirá San Pablo en la Carta a los Romanos, se te abre un camino distinto, diferente, un horizonte nuevo totalmente. Y entonces la palabra se encarna en uno para el bien de los demás. Y entonces se crea el cielo, el reino de los cielos, que no está allá, sino que comienza acá. Y en la medida en que uno pone en práctica esa doctrina, que no es simplemente intelectual, sino del corazón, se va transformando. Por eso la importancia, como dice, ¿verdad?, más allá de sus preceptos. Más allá. Y quien vive más allá ha entrado en la verdadera dimensión del Evangelio. Por eso dirá San Pablo en otros textos, ¿no? Mandato, no, dice consejo, les doy consejo y no mandato, porque si les doy mandato de que hagan esto así, lo van a cumplir. Pero no, eso no es lo que quiero. Yo creo que descubran... Desde el consejo, disciernes.
y veas la libertad, la avenida de libertad que se abre tan grande. Es una avenida, no es un trechito, no es un caminito. Por eso el Espíritu se mueve. Y entonces lo que decía Nicodemo, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Y entonces Jesús le dice, tú eres maestro en Israel, tú estás llamado a explicar esto y no lo entiendes. ¿No entiendes? Pues ese Evangelio de Nicodemo es muy iluminativo, muy iluminativo. Así que luego de este resumen, ¿verdad?, de este tercer capítulo que hemos compartido con ustedes sobre la salvación de Dios, la ley y la gracia, vamos entonces en este primer artículo sobre la ley moral, vamos entonces a pasar al artículo número 2, que es la gracia y justificación. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Joven, Omecos te invita todos los lunes a las 9 de la noche a escuchar En Diálogo con la Juventud de Hoy. Y a las 9:40 tú puedes ser feliz. Recuerda, Cristo vive, Él es nuestra esperanza. Él vive y te quiere vivo. Tú puedes ser feliz. Católica Radio y Nueva Senda te invitan a que escuches el programa Una Mirada de Esperanza con el diácono Jorge Almodóvar Capielo, un programa donde podrás compartir tus emociones para recibir apoyo, fortaleciendo la esperanza. Una Mirada de Esperanza, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Facebook Live y por Católica Radio 88.9 y el 89.1 FM. Puedes creer, puedes soñar, abre tus alas, aquí está tu libertad. Te invitamos a que participes de la Santa Eucaristía, transmitida de lunes a viernes a las 7 de la mañana a través de Católica Radio 88.9, 89.1 FM, Facebook Live y católicaradiopr.com, desde el oratorio Nuestra Señora de Guadalupe del Obispado en Ponce, Puerto Rico, presidida por el Padre Obispo Rubén Antonio González Medina. Te esperamos. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el Evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet católicaradiopr.com. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. Bien, continuamos compartiendo con ustedes en este su programa Mi Camino de Fe, pasito a pasito, el Catecismo de la Iglesia Católica, en esta tercera parte, ¿verdad?, sobre la vida en Cristo. Y nos encontramos en el tercer capítulo sobre
la salvación de Dios, la ley y la gracia. Vimos en el primer artículo sobre la ley moral y ahora vamos entonces a pasar al segundo artículo, que es la gracia y justificación. Entonces la iglesia en este momento hemos usado mucho la palabra gracia y justificación. Ahora lo va a explicar. Fíjense que esto es pedagogía. Aparece un término nuevo, vamos a explicarlo. Pues ahora en el artículo 2 vamos a explicar lo que es gracia y lo que es justificación. Y vamos a empezar a ver qué significa la palabra justificación o salvación. 1987. La gracia del Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos, es decir, de lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. Léalo otra vez. Es importante entender. No es tan fácil. Recuerden, y volvemos a lo que otras veces he insistido, ¿verdad? Usamos una palabra, pero necesitamos conocer el significado de esa palabra, adentrarnos en esa palabra. ¿A quién llama la iglesia justo? ¿A quién la Biblia llama justo? ¿Por qué es justo? Yo puedo mirar el justo con las categorías humanas o con las categorías de la fe. Entonces estamos hablando a personas que hemos decidido seguir a Jesucristo y reconocemos, según nuestras posibilidades, ¿verdad? Esto hay un crecimiento, que Jesucristo es nuestro Señor. ¿Y por qué queremos que Jesucristo es nuestro Señor? Porque ha resucitado. ¿Y quién ha resucitado? Aquel que clavaron en un madero. ¿Y por qué lo clavaron en el madero? Por nuestros pecados. Esa es la fe sencillita. Pero nosotros iluminamos este acontecimiento desde el Evangelio. Dice, esta es la muestra del amor de Dios, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo el que crea en Él, por Él, tenga vida y vida eterna. ¿En qué consiste la vida eterna? Evangelio de Juan. En que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Entonces dice, la gracia del Espíritu Santo. Entonces, cuando hablo de la gracia del Espíritu Santo, te cubrirá con el poder, con la gracia del Espíritu Santo. ¿Ese Espíritu qué hace? ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Santificarnos. Si ¿quién me santifica? El Espíritu Santo. En la plegaria eucarística lo vemos quizás en oración. Por eso te pedimos, Padre, que envíes tu Espíritu para que santifique estos dones del pan y del vino. El pueblo trae pan, el pueblo trae vino, pero por el poder del Espíritu Santo se transubstancia, se consagra. Es decir, vemos pan, pero en la fe descubrimos el cuerpo esa del oración Señor. que usted está diciendo ahora, Padre, es el momento en que usted impone las manos, ¿verdad?, sobre el pan y el vino. Antes de hacer el relato de la institución que se pide, ¿no? Por eso te pedimos, Padre, que santo, vamos a la plegaria breve. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estas ofrendas, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene el poder de santificarnos. Es decir, ¿qué significa santificarnos? Cuando yo digo, el Señor me ha santificado, yo quiero ser santo, pues dice que ser santo, ser santificado es lavarnos de nuestros pecados y comunicarnos la justicia de Dios por la fe en Jesucristo y por el bautismo. ¿Qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios es su amor. Me amó. Y esto nos viene dado por el bautismo. Y ahora San Pablo, capítulo 6 de la carta de los Romanos, dice lo siguiente, versos 8 al 11. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre Él. Su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre, mas su vida es un vivir para Dios. Así también vosotros, consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo
Jesús. ¿Cómo hemos muerto en Cristo? Pues a través de la experiencia de reconocer que Jesucristo es mi Señor. Esto se ritualiza. Cuando se hacen bautismos de adultos, sobre todo siguiendo el rito de inmersión, se nota, se expresa mucho mejor. Hay una piscina. Esa piscina está llena de agua. Esa piscina llena de agua, el catecúmeno, es decir, aquel que ha escuchado la palabra y se convierte, quiere vivir según las enseñanzas de esa palabra, que son las enseñanzas de Jesús, entra en la piscina y baja por unos escalones y se sumerge. Ese sumergirse, ese meterse en la piscina, es una forma de decir que ha muerto. Y trae a su memoria lo que sucedió con el paso del Mar Rojo. Por eso en la noche santa de la Pascua se lee ese texto, ¿verdad? Que fueron hundidos el enemigo. ¿Quién es el enemigo? El diablo, el maligno. Hundido, muerto, murió. Hemos muerto con Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos? Que si hemos muerto con Cristo en la fuente bautismal, creemos también que viviremos con Él. Y por eso cuando esto se hace, se emerge, se sumerge y emerge. Con los niños pequeñitos, porque el hálito, el ¿no? aire, buscando el aire. El hálito, ese hálito es signo del Espíritu. Son signos visibles que expresan lo que místicamente, espiritualmente, se está dando en el corazón. Por eso dice, sabiendo que Cristo, una vez resucitado de entre los muertos, ya no muere más, y que la muerte no tiene ya señorío sobre él, es decir, el pecado. Quien ha muerto en Cristo, por eso nosotros intentamos vivir en Cristo. ¿Y cómo matamos esa gracia? Por el pecado. Por tanto, si yo peco mortalmente, mato la gracia de Dios, porque me aparto del camino. Su muerte fue un morir al pecado. La muerte de Cristo, muriendo Cristo en la cruz, muere el pecado. De una vez para siempre. Más su vida es un vivir para Dios. Y por eso Pablo, que ha tenido esta experiencia, puede decir más adelante, ¿vivo yo? No, es Cristo quien vive en mí. Y desde que conocí a Cristo soy una nueva criatura. ¿Y qué quiere decir que soy una nueva criatura? Que pienso de forma distinta, que hablo de forma distinta, que vivo de forma distinta. Esa es la vida en el Espíritu, que me viene dada por la justificación, por esa gracia del Espíritu Santo que me santifica. Así también vosotros consideraos como muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Por tanto, no vivas en el pecado, considérate muerto al pecado, porque tú vives para Dios. Vivir en gracia es entonces vivir en el amor de Dios. Por eso a continuación dirá el número 1988. Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder, la fuerza del Espíritu Santo. Participamos en la pasión de Cristo, muriendo al pecado, y en su resurrección, naciendo a una vida nueva. Y como he nacido a una vida nueva, entonces soy miembro de su cuerpo, que es la iglesia. El cuerpo de Cristo resucitado que camina por el mundo hoy es la iglesia. Sarmientos unidos a la vid, que es el mismo. Si la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, se mantiene unido a la vid, da fruto. Si la cabeza está unida al cuerpo, da fruto. Es la comparación del cuerpo humano. Es hermoso. No es tan fácil. No se comprende a la primera. Y hay que volver. ¿Cómo es la cosa esta? Por el poder del Espíritu Santo. Por el poder. Participamos en la pasión de Cristo. Por el poder. Por eso la oración, lo decía ahorita, que también se ve en el sacramento de la reconciliación cuando nos confesamos. Dios Padre misericordioso, que por la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo reconcilió consigo al mundo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados. ¿Ves? Te conceda por este ministerio que estamos realizando, esta celebración, el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Las fórmulas expresan la fe. Lex orandi, lex credendi. Lo que yo creo, lo hago oración. Lo que yo oro, lo hago profesión, lo hago declaración de fe. Por el Espíritu Santo participamos de Dios. ¿Ve? Por el Espíritu Santo yo participo de la vida de Dios.
Por la participación del Espíritu venimos a ser partícipes de la naturaleza divina. La naturaleza divina es la que me da el Espíritu. Acuérdate que tengo naturaleza humana que es pecadora, pero ha sido santificada por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en el momento que ha sido santificado, participa mi naturaleza humana de la divina. Por eso, aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados. Esto es hermosísimo y a veces no nos damos cuenta. Por eso aquellos en quienes habita el Espíritu Santo está divinizado. Y entonces entrará esa oración que repetimos muchas veces: Señor Jesucristo, rostro humano de Dios, rostro divino del hombre. Jesucristo es el rostro humano de Dios y es el rostro divino del hombre. Por la encarnación se hizo carne, se hizo de nosotros. Por la ascensión nosotros nos metimos en la divinidad, nos divinizamos, es lo que dice aquí. Por eso aquellos en quienes habita el Espíritu están divinizados, participamos de la vida divina que es la gracia. Al sentirnos perdonados, reconciliados con Dios. En el bautismo, desde el momento del bautismo, volvimos a rescatar. Ha sido redimido, ha sido libertado. Ese es el misterio de la cruz, que no acabamos de entenderlo. Y por eso, así como me bañé o me bañaron con el agua, porque el rito bautismal es un baño, y el agua corrió por mi cuerpo, esa simbología es lo mismo que sucede, la gracia de Dios me invade. Por eso soy criatura nueva, llamado a vivir conforme a la doctrina de Cristo Jesús. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. Convertíos, porque el reino de los cielos está cerca. Movido por la gracia, el hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado, acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. La justificación no es sólo remisión de los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. Leámoslo otra vez, porque estos son un lenguaje fuerte. Sí, que hay que volver a leer y a releer para poder... Miren, la oración: Señor Jesucristo, rostro humano de Dios, rostro divino del hombre. Por eso Jesucristo es el perfecto, en Él le entendemos, ¿no? Es el rostro, es la cara de Dios. La cara humana de Dios, ¿quién es? Jesucristo. La cara divina del hombre, ¿quién es? Jesucristo. Por eso el Padre lo envía, para que lo veamos a ver. Quien me ve a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo que tú me dices que muéstranos al Padre? Eso no acabas de entenderlo. Pues no lo acabamos de entender, no es tan fácil. Volvemos a leer. La primera obra de la gracia del Espíritu Santo... O sea, que la primera obra, la primera acción que hace el Espíritu Santo... es la conversión. Entonces, eso es lo primero que hace el Espíritu. Yo me convierto por el Espíritu. Y por eso tenemos que pedir el Espíritu de Jesucristo. Sigue. Que obra la justificación según el anuncio de Jesús al comienzo del Evangelio. ¿Y cuál es entonces ese anuncio? Conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. Sí, tú quieres entrar en el reino de los cielos, pues conviértete, cambia. Pero eso lo puedes hacer solo si tienes el Espíritu de Jesucristo. Si no, no lo vas a poder lograr. Movido por la gracia. Movido por la gracia, es decir, por el Espíritu Santo. El hombre se vuelve a Dios y se aparta del pecado. El Espíritu me lleva, me aparta del pecado. Acogiendo así el perdón y la justicia de lo alto. Lo acojo el perdón, la justicia, la misericordia de Dios. La justificación no es solo remisión de los pecados. La justificación no solo es que te quita los pecados, sino también santificación y renovación del interior del hombre. Santificación y renovación del interior. El corazón del hombre es el que está enfermo, por eso santificación e interior
de adentro hacia afuera. Acuérdate el Evangelio, lo que mancha es lo que sale del corazón, no es lo que comes, es lo que sale del corazón. Y del corazón salen los malos deseos y todo aquello, los robos, los homicidios y todo aquello, ¿verdad? La justificación libera al hombre del pecado, que contradice al amor de Dios y purifica su corazón. La justificación es prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios, que otorga el perdón, reconcilia al hombre con Dios, libera de la servidumbre del pecado y sana. Así que, ¿qué es la justificación? Pues la justificación libera, rompe las cadenas que atan al hombre que está lleno de pecado. Y por lo tanto, si estoy en pecado, contradigo el amor de Dios. Entonces, ¿qué hace la justificación? Me purifica. Además, la justificación es la prolongación de la iniciativa misericordiosa de Dios, que otorga el perdón. La iniciativa parte de Dios. Yo te quiero perdonar. Yo quiero perdonarte. Porque el ser de Dios, por su naturaleza, es dar el perdón. Yo no quiero que te condene. Por eso dice la Escritura muchas veces. Como el cuentito que usted hacía en el programa de ayer, ¿verdad? De este sacerdote. Dios no quiere la condenación. Dios quiere que te salves. Dios quiere que tú seas feliz. Dios te libera. Por eso la iniciativa parte de Dios. ¿Y qué hace? Reconcilia. Une el puente. Reconcilia al hombre con Dios. ¿Y qué hace? Libera de la servidumbre del pecado y sana. Lo libera. Le rompe las cadenas y lo sana. Por eso es una frase que a veces resume todo esto. Bien sencillita, porque la gente se queda con la esencia. Cristo sana y salva. Dicho así, ¿qué quiere decir eso? Hay que preguntar, cuando tú dices Cristo sana y salva, ¿qué quieres decir? Pues quiere decir todo esto que estamos hablando larguísimo y medio enredado, que me ha liberado de la servidumbre del pecado, que ha salido en mi búsqueda, que me ha llenado de su amor y de su misericordia. Y como es la hora de la misericordia, se nos está acabando la misericordia. Así que hay que tener misericordia con la gente. Vamos a culminar y los ponemos en las manos del Señor, pidiéndole a San José que nos enseñe, nos diga y nos explique. Enséñanos, José. Cómo se es no protagonista. Cómo se avanza sin pisotear. Cómo se colabora sin imponer. Cómo se ama sin reclamar. Dinos, José. Cómo se vive siendo número 2. Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto. Explícanos, José. Cómo se es grande sin exhibirse. Cómo se lucha sin aplauso. Cómo se avanza sin publicidad. Cómo se persevera y muere sin esperar un homenaje. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Buenas tardes para todos y todas. Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe.